Muy buenas tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este encuentro para que hablemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos acompaña Susan Benavides desde Colombia. ¿Cómo estás, Susan? Hola Pedro, muy contenta de estar hoy en este pequeño diálogo para hablar de los temas de diplomacia científica en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos un espacio ahí en tu agenda que sabemos que está bien movida durante estos días. Recordemos que Susan es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y se especializa en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. También Susan tiene una larga trayectoria tanto en el sector público como en el sector académico. Actualmente, Susan se desempeña como líder de internacionalización dentro del Ministerio de Ciencias colombiano, un ministerio reciente que tiene tan solo un par de años de vida, entonces tiene todo ese ímpetu que da los comienzos. Susan, eh, partamos hablando de algo sencillo, de algo básico. ¿Cómo definirías tú la diplomacia científica? Gracias Pedro. Bueno, esta es una pregunta muy valiosa en el contexto en el que se encuentra Colombia, porque justamente estamos intentando encontrar una definición muy propia, muy de nuestra identidad como país en lo que va a ser la diplomacia científica y la apuesta de una estrategia de diplomacia científica para el país. Entonces, vale resaltar que estamos justamente en esa búsqueda, en esa definición de lo que va a ser la diplomacia para el país, pero yo creo que es importante resaltar que la diplomacia científica es una interacción que se da entre dos mundos que son completamente necesarios para superar los retos globales que tenemos como sociedad. Hablamos del mundo de la diplomacia, del mundo donde la comunicación, las relaciones internacionales, los temas de política exterior son determinantes para unir países, para unir naciones, pero también para hacer diferencias entre las naciones de acuerdo con los intereses y la soberanía de cada uno de los países. Y por otro lado está este mundo apasionante de los científicos, de los investigadores, de los innovadores, que son los que están teniendo un papel tan importante en contextos como el de la pandemia, porque justamente la humanidad está poniendo toda su esperanza y su fe en cómo resuelven los científicos el problema de una pandemia, los problemas de salud pública, los problemas de cambio climático, entre otras cosas. Entonces, yo lo definiría justamente como esa interacción en dos mundos completamente necesarios para superar los retos globales que al unirse generan fuentes de colaboración en ciencia, tecnología e innovación, generan diálogos que nos permiten avanzar en estos retos, generan oportunidades e iniciativas para generar desarrollo también en nuestras sociedades. Entonces, creo que van muy por esa línea y creo que son los dos completamente necesarios para poder afrontar lo que está pasando hoy y también los retos que vamos a tener en el futuro, porque sin lugar a dudas los vamos a seguir teniendo. Qué bueno que señalas al comienzo, Susan, esta estrategia que está elaborando el MinCiencias sobre diplomacia científica, que va muy a la vanguardia porque dentro de nuestra región solo un país ya cuenta con una estrategia de diplomacia científica. Me refiero aquí al caso de Panamá, que ya cuenta con una estrategia, pero de todas maneras hay otros países también que están armando o en proceso de elaboración. Quisiera preguntarte algo también al respecto de eso, pero para no equivocarme, lo quiero leer con su nombre en, en precisión. El documento se llama Política de Internacionalización de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y de Diplomacia Científica. Entonces, este documento está en proceso, ¿verdad? Pero ya está bastante avanzado. Hace poco vimos un adelanto de cómo está progresando esta política y llama la atención que dentro de esa política hay dos conceptos. Por una parte, la internacionalización de la ciencia
y por otro lado el concepto de diplomacia científica. Entonces, a veces estos dos conceptos tienden a asimilarse o a confundirse o suenan bastante familiares, bastante parecidos. En ese sentido, la pregunta, Susan, ¿en qué se diferencia la internacionalización de la ciencia de la diplomacia científica? ¿En qué cosas difieren estos dos conceptos? Pedro, esa es una pregunta muy, muy importante y que yo agradezco que la hagas porque justamente en esta definición de la estrategia de diplomacia científica para el país, ese ha sido una de los grandes limitantes que hemos tenido y es cómo diferenciamos lo que tradicionalmente, las actividades que tradicionalmente denominábamos como cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación como internacionalización de la investigación o internacionalización de la ciencia con este gran concepto de diplomacia científica. Entonces, tendemos de alguna manera a tener unas zonas grises de poder diferenciar muy bien qué es una cosa y qué es lo otro. Pero yo creo que es importante y por supuesto este es un proceso que seguimos descubriendo, que seguimos sobre todo armonizando el contexto de Colombia, nuestra realidad, a nuestros intereses, a nuestra prioridad, pero que podríamos en este momento decir que son diferentes. Hay una gran sombrilla que es la internacionalización de la ciencia, tecnología e innovación que puede enfocarse a diferentes en frentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la internacionalización de las empresas, cuando promovemos generación de unas estrategias internacionales con los emprendimientos de base tecnológica, las startups, ahí estamos inmersos en una sombrilla de internacionalización de las empresas que desarrollan una estrategia que les permite posicionarse en un mercado internacional. Y así lo podemos ver en diferentes frentes, como los instrumentos de movilidad de investigadores, como los instrumentos que tenemos de acuerdos con otros países para generar iniciativas conjuntas, una convocatoria de repente de financiación de proyectos de investigación conjuntas. Entonces, la internacionalización es la que tradicionalmente conocemos y permea todas las formas o instrumentos que tradicionalmente Colombia ha venido desarrollando para generar alianzas con actores internacionales. Pero cuando hablamos con de diplomacia científica, creo que ahí tenemos que precisar que si no hay una unión del tema diplomático, de este tema también, de unas capacidades, de unos skills también para poder contar muy bien los avances de la ciencia, que esto haga parte de un plano también global, es decir, que estemos apuntándole a retos de escala planetaria y que esa unión justamente de la diplomacia y la ciencia para resolver estos retos a escala planetaria, ahí estamos hablando de un proceso que tiene que ver con diplomacia científica, es decir, hay unos elementos diferenciadores que permiten de alguna manera que la diplomacia sea un proceso donde necesariamente intervienen ciertos stakeholders diferentes a los que podrían intervenir o complementarios a los que podrían intervenir en un proceso de internacionalización. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido definiendo, identificando, descubriendo en un proceso todavía inacabado, pero que estamos, por supuesto, haciendo unas mesas de diálogo, una mesa interinstitucional con distintos actores para encontrar justamente ese camino de claridad de cuál es una cosa y cuál es la otra. Pero sin lugar a dudas complementarias, ¿verdad? Complementarias, completamente. Alguien me decía en un evento que tuvimos hace poco que el asesoramiento científico era distinto a diplomacia científica y de acuerdo, pero la diplomacia científica tiene procesos de asesoramiento científico, de los comités, por ejemplo, que se conforman en los países para dar recomendaciones sobre política exterior. Eso es un tema de la diplomacia científica. Entonces, el asesoramiento científico, la cooperación científica, la internacionalización son procesos que confluyen con unos propósitos mayores, pero que al final creo que no se excluyen ni se repelen, sino como tú lo dices, son complementarios. Exacto. Bueno, este proceso del cual tú señalas ya tiene un camino bastante avanzado. Entonces, quisiéramos para ir cerrando esta mini cápsula
¿qué recomendaciones darías tú a otras organizaciones o instituciones homólogas del MinCiencia colombiano en la región de Latinoamérica del Caribe? ¿Qué recomendaciones le darías tú para hacer avanzar la diplomacia científica en nuestra región? Con lo que ya han avanzado en el desarrollo de esta política, tal vez se han encontrado con obstáculos, con barreras, con oportunidades, desafíos y también con logros. Entonces, hasta la fecha, qué podrías extraer, qué aprendizaje podríamos extraer del proceso que están desarrollando ustedes en el MinCiencia colombiano y que podría servir como referente, como un faro para las demás instituciones homólogas del MinCiencia colombiano ubicadas dentro de nuestra región y que estuvieran interesadas en hacer avanzar la diplomacia científica? Gracias, Pedro. Bueno, yo recomendaría dos cosas. Primero, que haya un convencimiento muy grande y muy firme de la importancia de la diplomacia científica para poder avanzar como país y como sociedad. Y eso es fundamental porque no es sano que pensemos en un tema, en una iniciativa de diplomacia científica solamente porque el concepto está de moda. Creo que hay que tratar de siempre tener toda la argumentación, la convicción de que es un proceso necesario en el contexto actual, que no es un proceso nuevo, pero que es un proceso que está en este momento siendo el gran llamado para poder avanzar y resolver estos retos globales. Dos, creo que es importante que cada país, que cada institución pueda encontrar un camino propio, un camino que haga, que refleje el contexto de cada país o de cada institución, porque nosotros tenemos muchos referentes cercanos, tú lo mencionabas, el caso de Brasil es un gran referente, ellos llevan más de 2 décadas en su estrategia de diplomacia para la innovación, el caso ya de la primera estrategia nacional de Panamá, pero ellos tienen un proceso propio y articulado a su contexto y eso es completamente sano. Entonces, creo que es necesario que este proceso de construcción sea colectivo, sea incluyente, que escuche diferentes voces, los sectores empresariales, las organizaciones civiles, los actores internacionales para ir construyendo ese camino propio y que además refleje una diferenciación frente a lo que hay en el resto de países. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que uno de los valores diferenciales que tiene Colombia es que está pensando la diplomacia científica para impulsar la ciencia en las zonas de frontera, en los territorios, en las regiones. Y eso es algo completamente también innovador de los referentes que hemos visto en otros países y es porque nuestro contexto nos lo pide de esa manera y eso creo que es la fórmula del éxito. Mirar nuestro contexto, hacer un diálogo con los actores y seguir, por supuesto, replanteando cada vez más que cuando tengamos más experiencia en este proceso, cómo vamos haciendo ajustes que nos permitan ya ir posicionando este tema y que esto haga parte de nuestra política exterior, que haga parte también de toda una estructura legal que se requiere para que el proceso en cada país pues pueda avanzar de una mejor manera. Excelente, Susan. Entonces me llevo para la casa estas dos grandes recomendaciones que señala estas dos grandes líneas. Por una parte, el camino propio, ¿verdad? Aplicar la diplomacia científica al contexto nacional, ¿verdad? Y que no sea algo como caído del cielo. Y la segunda gran línea dice relación a cómo en Colombia están aterrizando esta estrategia a nivel regional, a nivel local, a los sectores de frontera, ¿verdad? Entonces esas son las dos grandes recomendaciones que podríamos extraer y que tal vez sirven a otras instituciones en nuestra región para hacer avanzar la diplomacia científica. Si están interesados en saber más acerca de este proceso tan inspirador que están llevando adelante en el MinCiencias colombiano, le vamos a dejar un vínculo donde pueden acceder a la información aquí abajo en la descripción de este video. Y quisiéramos cerrar este encuentro con un enorme agradecimiento al Ministerio de Ciencias colombiano a través de Susan Benavides, su líder de internacionalización, por facilitarnos este espacio y también quisiéramos agradecer a todo el equipo de Diplo Científica por hacer posible esta conversación
conversación. Diplocientífica, por de pronto, es la red de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Si están interesados e interesadas en saber más acerca de la actualidad sobre diplomacia científica en nuestra región, les invitamos a que revisen nuestro sitio web. Es muy fácil, www.diplomaciacientifica.org. Con esto llegamos al término de esta conversación. Muchísimas gracias, Susan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los interesados en este tema. Y yo quisiera cerrar, si me lo permites, Pedro, diciéndoles que Colombia va a empezar a liderar en el marco de la Secretaría General Iberoamericana de la CEGIP un foro de diplomacia científica que convoque a diferentes actores de Iberoamérica. Queremos que a partir de ese foro se genere un plan de acción para diplomacia científica y ojalá una red de diplomacia científica para Iberoamérica, esto en el marco de la Declaración de Andorra, que fue una gran cumbre de ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de Iberoamérica del año pasado. Entonces, invitarlos a que ustedes que están tan interesados en estos temas también nos acompañen en estos próximos pasos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Nos vemos.